volvamos a Simone de Beauvoir, cuyo libro estrella es El segundo sexo. Sabemos que en su infancia sufrió la ruina familiar y el deterioro de la relación entre sus padres a raíz de esa ruina. Además, su padre siempre le manifestó que hubiera preferido un varón. Su conocido dogma, no se nace mujer, se llega a serlo, es el comienzo de la negación del ser previo a la cultura, la eliminación de la biología como algo determinante y la puerta a posteriores teorías donde uno se construye cultural y biológicamente. Es una de las primeras piedras de ese entramado teórico ideológico que llamamos ideología de género. ¿Qué podemos decir de esa infancia que parece ser que en la que ser mujer era un problema para su padre? Bueno, pues la verdad es un dato muy significativo que su padre deseara un varón. Eso para una niña no deja de ser un mazazo, porque se nace mujer y eso es terrible. En todo ser humano hay fuerzas que nos empujan hacia el amor y también hay fuerzas que nos empujan hacia el mal, hacia la destrucción, hacia el odio, diríamos, fuerzas diabólicas. Cuando tu propio padre, que es alguien para una niña, es quien más quiere, ¿no? Un objeto primario muy amado por una niña, le dice que quiere, además de que tengo un caso así, que su padre quería un varón y ella pues es mujer. Lo que crea es una falsa identidad, tiene una identidad cruzada, digamos, ¿no? O sea, es mujer, pero dentro de ella no, adopta otra identidad para dar gusto, para agradar a su padre, porque ese es el deseo de toda hija, es que su padre la quiera. Y su padre le está diciendo que la habría querido o que la habría querido más si hubiera sido un hombre. Entonces, de ahí viene y se comprende ese conflicto que tiene con la identidad genética que todos tenemos, ¿no? Nuestro sexo en mi caso, mujer, tú, pero ella también era una mujer, ¿no? Y se ve. Y también tiene mucho que ver con un problema de donde nace la gran destructividad que luego demostró a lo largo de su vida Simone de Beauvoir, y es el narcisismo maligno. O sea, el narcisismo maligno viene de estas carencias, no sabemos nada de la madre, pero no lo sé, tengo la sensación, y lo veo en otras feminazis, que la madre está muy ausente o no ocupa el lugar que corresponde, no hace lo que tiene que hacer con su hija, no le demuestra el cariño o la implicación que merece o que necesita. Pero sí que se ve un narcisismo que viene de la falta de amor, de la falta de cariño. Eso ya es una falta de amor. Decirle a tu hija que tú querrías, que tú habrías querido un varón, le estás causando una herida emocional, le estás dejando una carencia y de esa carencia van a hacer una destructividad en forma de narcisismo maligno, que tiene tres características. Por un lado, la omnipotencia, o sea, el yo inflativo, la omnipotencia, o sea, creer cosas o sea, tener una sensación como de todopoderosa, yo puedo hacer lo que sea, lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Otra característica es la deformación del juicio racional. O sea, ya empiezan a desvariar, a producir teorías que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Se destroza la capacidad de razonar fundamentada que tendría como ser humano si no hubiera tenido esta carencia. Y la tercera característica es la susceptibilidad a la crítica. Y esto es algo común a todas, lo vamos a ir viendo. Es que se ponen como hidras, no se les puede decir nada, no se les puede hacer no sé, una crítica razonada a sus opiniones, a sus creencias, y porque es que el narcisismo tiene eso, que provoca una reacción muy violenta ante cualquier tipo de crítica. Bueno, pues voy a añadir más cosas de Simone de Beauvoir. Acabó abrazando la ideología comunista. Una de las cosas, bueno, hablando de la madre era una persona muy religiosa y muy, digamos, supeditada al padre, porque precisamente el padre parece que se había casado por dinero y bueno, y resulta que se arruinó la familia de ella y ella siempre lo llevó como un lastre esa falta de dote. Eran dos hermanas, ella era la mayor y era la que el padre parece ser que más le decía que él hubiera querido un varón. Entonces, una de las cosas que parece que arremetió contra naturalmente la feminidad, en ese momento no podía cambiarse a hombre, pero ya dijo, no naces mujer, te haces. Y ella no quiso hacerse mujer, entonces, claro, tuvo coherencia en realidad con lo que postulaba, ¿eh?
porque no tuvo hijos, utilizó el aborto como forma de evitarlos, y en su lucha contra esos factores culturales opresivos que la querían hacer mujer, nunca regularizó su relación con Sartre. Parece ser que hubo un momento en el que Sartre sí le pidió matrimonio, pero ella no quiso para mantener su independencia, y luego parece que las tornas se cambiaron y fue ella la que era mucho más dependiente, digamos, de la personalidad de Sartre, ¿eh? Practicó la poliandria, la poligamia, el amor libre y el lesbianismo. Y tuvo relaciones sexuales incluso con sus alumnas menores de edad, a las que seducía y compartía en ocasiones con su amante Sartre, porque claro, la pederastia para ella también era otro constructo opresivo que derribar. Luego resultó, por decir cosas sobre ella, que la publicación de su correspondencia puso en evidencia el desprecio que ambos sentían por estas menores utilizadas, y algunas de ellas luego reconocieron que fue una relación que las dañó psicológicamente. Tuvo que aceptar el amor abierto y los amantes de Sartre, que parece ser que hubo momentos en los que no le hacía nada de gracia, por muy moderna que quisiera hacer. La vida con Sartre resultó el culebrón de la Francia de la época. Y bueno, eh, la personalidad de estas ideólogas, pues eso, también hay una cosa que nos puede dar pistas de cómo eran, contra toda sensibilidad, por la intimidad de su amante, Jean-Paul Sartre. Escribió un libro muy descarnado sobre los últimos tiempos del escritor y su declive físico, que a muchos seguidores de Sartre les pareció pues, verdaderamente hiriente. Esas son las cosas, otras cosas que te puedo contar de ella. Sí, bueno, es que es un caso clínico. Simone de Beauvoir, a ver, está claro que tenía una imagen de su madre muy peyorativa, o sea, muy deteriorada, o sea, denigrada. O sea, para ella la mujer, o sea, la madre, que es el ejemplo, el modelo de mujer que ella tenía, con la que ella se había educado, era alguien que no merecía ningún valor. O sea, para ella era mucho más valioso, es que es muy complicado esto, muy complejo. Para ella era más valioso el padre, el fuerte. El padre era el fuerte. Entonces, eso también la puede empujar a querer ser un hombre, no una mujer, porque una mujer, la mujer pisada. Bueno, pero esos son casos. Eso estamos hablando de una familia así. Hay otra donde hay un carácter, el carácter que predomina es el carácter autoritario, lo llamamos autoritario. O sea, relaciones sadomasoquistas. Hay uno encima, otro debajo. No hay igualdad, no hay respeto, no hay una camaradería, sino que hay uno que domina y otro que es dominado. Entonces, ¿qué ocurre? Que no quiere ser una mujer, quiere ser un hombre. Pero por otro lado, y además porque es el deseo de su padre, es el ideal de su padre, que fuera un hombre. O sea, pero por otro lado es transgresora, porque ofendida en su narcisismo de niña, cuando su padre le dice que preferiría un hombre, es muy transgresora. O sea, está en contra de todas las normas, de todas las leyes. Y el padre es la autoridad, el padre es la ley. Se ve que tiene, o sea, es una situación muy ambivalente. Por un lado, no quiere ser mujer porque la mujer está sometida, eso es lo que ella ha vivido en su familia. Tampoco quiere vínculos estables porque tiene una muy mala impresión de lo que es un matrimonio. No quiere realmente establecer una familia, pero luego, sin querer, se ha sometido, o sea, rechaza a la madre, pero se somete. Tiene a Sartre, ¿no? Que tenía una actitud ciertamente, o sea, adquirido, también se ha identificado con rasgos de su madre que ella detestaba. O sea, es que es terrible que de semejantes personas con esa problemática se haga ley. Se haga ley, se convierta en algo que abraza tantas personas. Pero más adelante, si quieres, Alicia, podemos hablar por qué ocurre esto. ¿Por qué se abrazan estas ideas, estas fantasías, estas que son, como digo, deformaciones de la realidad? Son deformaciones de la realidad de personas. El narcisismo es una patología, está más cerca de la locura que de la cordura. Y si es muy grave, lleva a la locura, el narcisismo. O sea que es grave el tema, es grave.